Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El presidente Biden ahora sí que no haya qué hacer con los precios de las gasolinas. Ha habido lugares donde se especula tanto que ya ha llegado a superar los $6 por galón. En una gasolinera el gerente estaba tan nervioso que en lugar de poner el precio de $6.90 por galón, se equivocó en la computadora y puso el precio a 69 centavos. Después de programar los precios en las bombas, se fue a almorzar. Cuando regresó, la gasolinera era un caos porque toda la gente se fue allí a comprar, vaciaron los tanques, el gerente perdió su trabajo, la gasolinera perdió $16,000 en una mañana y esto ha acarreado una escalera inflacionaria en los precios de todo. Además, pues el problema de las fórmulas para bebé ya fue resuelto. Los incendios por el calor se han gestado en muchas partes de los Estados Unidos y ya en México se espera la Coca-Cola con whisky. Y si el ingeniero Lozano, que fue un alto directivo de esas empresas, recuerda cuando entró la Diet Coke, a México no la dejaron entrar con el nombre Diet Coke, le tuvieron que poner Coca Light o Light Coke o como se le llame, porque la Secretaría de Salubridad y Asistencia consideraba que la bebida podía confundir a la gente haciéndoles pensar que podían adelgazar. Bueno, resulta que López-Gatell está pidiendo, antes de que salga la bebida, muestras en su oficina para revisarla y ver que no haya situaciones que, según él, afecten la salud. Y la compañía Jack Daniels y Coca-Cola, pues han cumplido con todas las observaciones. Pero resulta que lo que es la película Top Gun con Tom Cruise se vio un poquito censurada y no pudieron meter todas las funciones del avión de guerra F-35 que se ve aquí en la gráfica por la simple y sencilla razón de que sería un aviso para los rusos, ya que este avión fue enviado a las tropas ucranianas y no creen que sea una buena idea que en la película se vieran todas las cosas que esta maravilla de la tecnología que se hace aquí en Atlanta, en la empresa Lockheed Martin, pues fueran vistas por los rusos, quienes posiblemente podrían copiar varias de las funciones. Buenas noches, ingeniero Lozano, bienvenido a Viernes de Frena en Charlas de la Noche. Pues hay muchas cosas. Están cateando la casa de Alito y parece mentira. Tú lo anunciaste hace 2 o 3 programas, pues que se veía que Alito estaba vendido, estaba cometiendo muchos errores y que se notaba que técnicamente esa conversación entre Velasco y Alito parecía que ambos eran empleados de López Obrador. ¿Qué hay al respecto, ingeniero Lozano? Muchas gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia de Charlas de la Noche. Y pues sí, se está
poniendo de tal manera que el cóctel de la oposición mexicana, pues es un cóctel que está podrido, es realmente un caldo de cultivo en el que no podemos esperar más que la negociación, la condescendencia, y nosotros con mucha anticipación, desde que vimos el comportamiento con la revocación de mandato de la disque oposición, cuando te recordarás, Frank, le dijimos a todos los mexicanos que en la historia del mundo, la única oposición que se ha opuesto a una revocación del partido en el poder era la mexicana. Es decir, que no encontrabas contrincantes de un partido que está sometido a un proceso de revocación que se rindieran, que se quedaran debajo del ring, que no hicieran absolutamente nada. Y eso nos llevó a hablar de que era gente que tenía cola que le pisaran, o estaban negociando, o estaban cambiando ahí corcholatas entre ellos, porque era inaudito e ilógico, antinatural, que teniendo oportunidad de darle un manazo a este bravucón de la 4T, Alito Moreno, Marco Cortés, Dante Delgado y Jesús Zambrano del PRD se comportaran como se comportaron, al grado tal que los llamamos los 4T, los 4 traidores. Y bueno, pues está saliendo, como decimos en el lenguaje muy vulgar, finalmente el excremento flota. Y el caso de Alito Moreno se va a ver sujeto, a mi modo de ver, a un proceso penal por lavado de dinero. Ya se catearon 47 propiedades en Campeche, están fuertemente ubicadas en una zona en la que se ha vuelto un dimes y diretes entre Laida Sansores. Recordemos quién es Laida Sansores. Es la gobernadora de Campeche, hija de un exgobernador, Carlos Sansores, por parte del PRI, y que ella era pues la principal lambiscona de Carlos Salinas de Gortari, te recordarás, Frank. Bueno, pues ahora aparece como la gran lambiscona de López Obrador, y en este vecino estado de Tabasco, estado de origen de López, bueno, pues han venido cubriendo todo el sureste, y ella fue, digamos, la mano sucia, la mano con la que saca la víbora de la canasta para presentar los audios que pintan de cuerpo entero a Alito Moreno. Pero no solamente a él, Frank, hay que decirlo con todas sus letras. Hoy salió un desplegado en alguna prensa de México de líderes del PRI que después de escuchar todos los audios, darse cuenta que están ante un líder corrupto, vulgar, de lo más bajo, lo apoyan, Frank. Y parece que ellos firman su propia sentencia o se suicidan. Es un suicidio político ver a los líderes de un partido que está a punto de desaparecer, como es el PRI. Y el problema no es ese, Frank. El problema es que el embate que está teniendo el grupo de Morena, que ya en los programas anteriores describimos cómo se ha apoderado del 70% del país, con una agenda extranjera, una agenda que lleva a México al comunismo, al socialismo, bueno, pues dista mucho del tamaño de oposición que quisiéramos tener en México, porque también lo ves en el caso del PAN, haciendo uso de gente que viene precisamente de Morena. Es impresionante que ahorita usen como paladín para estar golpeando a López, a alguien que viene del mismo Morena, y que ya no sabemos si Lili Telles es caballo de Troya o está enojada, porque ya lo habíamos analizado tú y yo la vez pasada. No puedes creer que una persona que sea periodista no supiera a dónde se estaba metiendo cuando aceptó ser parte de Morena. Pero vamos al tema, Frank. Ante esta debacle completa, una descomposición total
de esta coalición de oposición llamada Va por México, que se está desgajando frente a nuestros ojos, es que aprovecha Morena y el pasado domingo hace un evento al puro estilo de las épocas de Echeverría. Un evento en el que se muestran las tres corcholatas, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, que venía bastante golpeado de Estados Unidos con todo esto que se le echó encima el pueblo de México que trabaja en los Estados Unidos, de cómo no ha podido ni manejar los consulados. O sea, ¿cómo puede ser un candidato presidencial un tipo que ha deteriorado toda la relación exterior de México, que todos sabemos que es el responsable de millones y millones de pesos perdidos en la línea dorada del metro, que esa fue la razón por la que tuvo que huir del país a Francia, y lo regresa como cuatrero el señor López Obrador, y ahora resulta que está de candidato, cuando lo único que ha hecho es, junto con su esposa Rosalinda Bueso, organizar las caravanas migrantes desde Centroamérica que verdaderamente han acabado con la paz social. El día de hoy, apreciado Frank, hubo una manifestación en Saltillo y en Monterrey de miles de migrantes cubanos y venezolanos en las plazas principales de las ciudades. Y todo esto lo ocasionó el Pacto Global Migratorio que firmó Marcelo Ebrard, recién llegado de Francia, en Marrakech. Estamos hablando del 17 de diciembre del año 2018. Impresentable, Frank. El señor Marcelo Ebrard es impresentable. Hoy, un símbolo de lo que es Marcelo Ebrard es la Jesusa Rodríguez, una persona que poco le falta para estar en un psiquiátrico y la convierten en embajadora en el caso de Panamá. Y bueno, como dice... Se fue el audio, Gilberto. ¿Se escucha ahí, Frank? Ahora sí, ingeniero, se había ido el audio. Decía que el símbolo de esta Cancillería mexicana, pues es Jesusa Rodríguez. Para mí, Jesusa Rodríguez, que ahora se va de embajadora a Panamá, representa un clon, una copia ridiculizada y payasa de lo que es Ebrard. O sea, creo que es más, Ebrard debería de casarse con Jesusa Rodríguez. Harían una pareja, la verdad, pues muy digna de andar en países como Nicaragua, como Honduras, como Guatemala, como Cuba. O sea, hacen una pareja genial, aunque sabemos de la orientación de Marcelo, que siempre ha sido cuestionada y que siempre pues ha sido muy claro ante los ojos de los demás, cosa que se le respeta, que realmente Rosalinda Bueso es una dama de compañía que requiere de satisfacer sus procesos en otro lado. Bien, ese no es el tema. El tema es que hicieron un evento, Frank, en el que la movilización de camiones desde Tabasco, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, parecía la entronización del candidatazo o el famoso tapado que se usaba en el pasado. Hoy lo que tenemos son 3 burras de seises. Y fíjate el lujo que se da Morena ante una oposición tan descalabrada, desangelada, que pueden poner 3 burras de seises. Adán Augusto López tiene la preparación que tiene López Obrador. El señor es conocido como el cacique del garrote en Tabasco. En Tabasco todo fue deterioro cuando fue gobernador de Tabasco Adán Augusto López. Y ha sido verdaderamente un hombre, un lambiscón, un lambebotas de López, que simplemente está en esta terna de Morena presente cuando sabemos que es un hombre que es hasta una copia, digamos, una copia mal hecha, apócrifa de López Obrador. Y la tercera es la Sheinbaum, la señora a la que se le inundaron las líneas del metro, se le cae la línea 12 del metro,
pierde la mitad de la Ciudad de México, en fin, una mujer que no tiene pies ni cabeza, más allá que la acostaron en el escritorio de la oficina del Distrito Federal en aquel tiempo, y aparentemente pues el producto de esa relación con los López Beltrán o López Obrador, pues fue una hija que ha sido privilegiadamente becada en Europa, especialmente en España y Francia, y que vemos, Frank, cómo se puede dar el lujo Morena de poner 3 burras de 6 a competir. Fíjate cómo estará viendo la competencia tan perdida, tan desangelada, que sacan gente de quinta, porque Marcelo Ebrard nadie puede, te digo, no puede ni con el consulado de San Antonio, Texas, no puede ni con el consulado de Nueva York, olvídate. Lo único bueno aparentemente de las decisiones, que seguramente no es de él, es la llegada de nuevo de Alicia Bárcena al grupo de la Cancillería. O sea, regresa Alicia Bárcena. Y esto, bueno, pues podríamos decir que es un plus dentro de todas las tachas que tiene al haber mandado a Quirino Ordaz a España, a la señora Claudia Pavlovich a Barcelona, Jesús Rodríguez, y Alicia Bárcena hoy pisa el consulado de México, la embajada en México de Chile. Pero Frank, como dicen, eso no arregla, una golondrina no hace verano, y Marcelo Ebrard es verdaderamente la señal de un sistema totalmente en decadencia, donde López Obrador se permite sacar verdaderamente a 3 brutos a competir por la presidencia de México en el 2024 en forma anticipada y sobre todo, Frank, ilegal. Ilegal porque se rompieron todas las reglas. Ahora, no es nada que no sepamos. O sea, López es el burro del salón, es el bravuconcito, el cobarde matoncito del salón, que para él, no me vengan con que la ley es la ley. O sea, para él el Estado de Derecho no existe, y te recuerda pues aquellas películas de los años 30 y 40 del típico cacique que él dice: aquí yo hago lo que quiero, y con la Constitución en la mano y con una pistola en la otra. Ese es López Obrador, el mismo tipo de la ley de Herodes, de la dictadura perfecta, el cacique impreparado, corriente, chafo, vulgar, con el que se puede identificar nada más los criminales, y se da el lujo de poner estas burras de 6 como candidatos al ver tan perdido a la oposición. Ahora, ingeniero, ¿no crees tú que sacó a sus corcholatas al notar esa división en el PRI, en el que el senador Miguel Ángel Osorio Chong, muy cuestionado exsecretario de Gobernación en la administración pasada, y la exsecretaria de Relaciones Exteriores, ahora senadora, esta mujer que es hija de del exgobernador de Aguascalientes, Claudia Ruiz Massieu. Claudia Ruiz Massieu, piden la renuncia de Alito, aprovechando el apoyo. Ellos se están acercando al grupo Atlacomulco y se está formando allí una jiribilla política, porque el grupo Atlacomulco tiene una parte de las acciones desde que se lanzó aquel satélite Morelos, que tú recuerdas, el primer satélite mexicano. Lo lanzó, fue paralelo al lanzamiento de los canales de Fox Televisión, y allí compró una parte de acciones. Al poner México dinero para ese satélite, pusieron dinero para las acciones del grupo Fox, y el grupo Fox ha sabido manejar sus canales y capitalizar esa influencia política de tener canales de televisión, Madrazo y un grupo ahí grande, etcétera, y que posiblemente quieren, pues a toda costa, meter al ahora gobernador del Estado de México, que tanto ha añorado ser presidente de la República,
que incluso tú lo mencionaste en una situación que fueron al aeropuerto, anda muy pegado a López Obrador. Como dices tú, saltan de la lancha del PRI que se está hundiendo a la de Morena para que les den un hueso. ¿Qué pasa? ¿El PRI se puede considerar hundido o este gobernador del Estado de México podría ser el tapado priista, pero ya la gente ya no cree en el PRI, ya la gente ya no cree en Morena, ya no cree en el PAN, ya no creen en el PRD, no creen en nada? Es correcto, Frank, y lo vimos por el abstencionismo tan fuerte que hubo el pasado 5 de junio, no se diga en la revocación. La verdad, Frank, es que lo que ocurre tras bambalinas dice, piensa mal y acertarás, Frank. Ajá. La verdad es que hay una complicidad tremenda entre esta oposición y Morena. Juegan para perder. Mira, hay dos extraordinarios editoriales de Jesús Silva Herzog Márquez. Te recordarás su padre secretario de Hacienda, el prieto Jesús Silva Herzog, un hombre muy adusto, muy también caballeroso y conocedor del tema de la hacienda pública. Bueno, su hijo ha escrito sendos editoriales que manifiestan que hasta parece que el PRI y el PAN juegan a perder. A ese grado, Frank, o sea, tenemos que entender, imagínate, esto es más real la lucha libre que esta disque pelea que vemos de la oposición contra López, que hasta López se pitorrea de ellos como lo hizo esta mañana del miércoles, diciendo que parece que trabajan para la 4T. O sea, puede ser tan descarado el tema que no vemos a Alfredo del Mazo del Estado de México, casi lo vemos preparando para que el Estado de México lo tome Morena. Y es un estado clave. Te lo digo por la gente de frena del propio Estado de México, en que la forma tan doblegada, tan doblada, como diría Trump, que ahorita estaba muy famoso por el análisis que se está haciendo de aquella toma del Capitolio, bueno, pues nunca había visto a alguien tan doblado como Alfredo del Mazo. Lo acabamos de ver con Alejandro Murat del PRI en Oaxaca, que le dedicamos mucho tiempo el programa pasado. Pero a tu pregunta, Frank, ¿es la decadencia total? Morena ya cooptó a todo. No podemos poner esperanzas en una oposición que está en quiebra, donde por un lado está Osorio Chong, Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Humberto Roque, estaba también ahí parado Roberto, el dueño de Latinos, que fue gobernador. Roberto Madrazo, pidiendo la salida inmediata de Alito Moreno, porque saben que como partido les va a costar. Pero yo lo veo más como show, Frank, porque en los hechos el dinero se gastó en desplegados para apoyar al gánster de Alito. Es impresionante. Entonces Jesús Silva Herzog Márquez dice, ¿cómo va a haber una oposición que se muestra soberbia, triunfalista y que prefieren hablar de las 2 gobernaturas que mantuvieron y no de las 4 que perdieron? Y él dice que así no se aprende y que aunque duela, los mexicanos tenemos que estar conscientes de que poner la esperanza en la oposición es apostarle a la continuación del comunismo, a la continuación de la dictadura de la 4T, a la continuación de estos esperpentos que parece que ya se negoció entre los partidos y sus cúpulas el darle continuidad. Así como lo dijeron, terminas y te vas, ahora parece que dicen, López, terminas y le sigues. Esa sería hoy la frase que ves en el PRI y en el PAN. Una frase lapidaria para los mexicanos, donde ellos ya se dan por perdidos en el 2024. Y te lo digo, Frank,
porque ni siquiera han sido capaces de presentar alguna corcholata, cosa que Frena el día de ayer ya presentó. Y de corcholatas los 5 finalistas no tienen nada. De la encuesta nacional México Elige, no solo vota, Frank, ya están las semblanzas de estos 5 candidatos en la página de Frena, pues estamos apostando a gente como Agustín Carstens, exdirector del Banco de México, exgobernador del Banco de México, hoy actuando en los medios internacionales como banquero central. Está José Antonio Fernández Carvajal, hombre que ha globalizado la industria de la bebida mexicana en el mundo, presidente de FEMSA y presidente del TEC de Monterrey. Está Daniel Servitje Motul, presidente del Grupo Bimbo, como un tercer finalista. Está un cuarto finalista que es por su conocimiento del panorama mexicano y de dónde puede ir el futuro, el periodista Pedro Ferriz de Con. Y el quinto es un político que se ha ganado a la gente por su conexión con la ciudadanía, que a pesar de pertenecer a un partido, se ha ido con su pensamiento, su rectitud, y me refiero al senador Damián Cepeda, que también destacadamente en la encuesta nacional apareció como uno de los finalistas. Así es que hay 5 finalistas de solo lo mejor para enfrentar estas burras de seises de Morena. Repito, Agustín Carstens, José Antonio Fernández Carvajal. Si te mueves hacia el lado derecho, apreciado Frank, viene una donde dice candidato 2024. Está en el extremo derecho, en la parte de abajo. Permíteme. No sé si abriste frena.com.mx. Sí, este es. Okay. México. Muy bien, ahí está, mira, arribita. Presidente 2024. Ah, perfecto, es que no sabía exactamente. Le das clic ahí. Te vas hacia abajo. Perfecto. Y ya aparecen los 5 candidatos resultado de la encuesta nacional. Ahí puedes ver el primero. Creo que te tienes que mover un poco la pantalla. Ajá. Ahí. Lo que pasa es que estamos en vivo en algunos mercados, por eso las imágenes tardan en descargarse, pero ya aquí está. Ahora sí, aquí está Agustín Carstens, a quien se le ha dado el certificado Frena de que consideramos que puede ser un mexicano con talento, con preparación, con experiencia, con éxito probado, y él es uno de los candidatos. Olvídate, este señor le da el 15 y las malas a la preparación que tiene la Sheinbaum Ebrard, sumado con lo de Adán Augusto López. No, gente súper preparada y exitosa los 5. Si quieres ver. Lo sé, fue gobernador del Banco de México y mantuvo muy bien controlada la inflación y los tipos de cambio. Y reconocido mundialmente. Ajá, perfecto. Disculpe, ingeniero. Ay, se me brinca aquí la cosa. En segundo lugar está David Cepeda. Damián. Tú habla, ingeniero, pero yo no estoy familiarizado. Están puestos por abecedario, Frank. Ah, si te vas más arriba, vas a encontrar al segundo lugar. Viene su semblanza, sus principales logros. ¿Es este? No, ese es Daniel Servitje, vete arriba. Ese es el de Bimbo. No, este es Pedro Ferriz de Con. Es que el que está en la pantalla ahorita que estoy viendo es Daniel Servitje Motul, hijo de don Roberto Servitje Sendra, sobrino de don Lorenzo Servitje, y que es el presidente actual del Grupo Bimbo, ha sabido globalizarlo, una empresa muy reconocida mundialmente. Bueno, me regresé al primero, a Carstens, vamos al segundo, que sería José Antonio Fernández Carvajal. Exacto. Ahora sí, dame brevemente sus principales highlights. Sí, José Antonio Fernández Carvajal es un ingeniero industrial, nació en Puebla, estudió en Monterrey,
y él ha sido director general de Cuprum, director general de Oxxo, director general en Gamesa, gerente de operaciones en Gamesa, y se convirtió en director general del grupo FEMSA, lo llevó a ser una compañía global. Él es el que representa el 30% de las acciones a nivel Heineken, a nivel mundial, y es el presidente del TEC de Monterrey desde hace 10 años. Tiene un sobrenombre muy conocido. Sí, el Diablo, realmente porque su hermano mayor se llama Ángel. Y bueno, a los Fernández ahí en Puebla, de niños los llamaban Ángel y el Diablo para identificarlos, pero la verdad, yo que lo conozco te puedo hablar de una persona con una humildad y un amor a México tremendo. Qué bueno, ingeniero. Ahora vamos con el que sigue, que es Pedro Ferriz. Bueno, pues no requiere mucha presentación. Pedro Ferriz de Con. Muy conocido por su noticiario para empezar en el sexenio salinista. Él intentó ser candidato presidencial. Acuérdate que le jugaron rudo ahí con su registro como candidato independiente. Y bueno, la verdad es que la gente lo aprecia mucho y con un gran porcentaje de votos en la encuesta nacional quedó como finalista. No, y vecino de Eric del Castillo y Kate del Castillo, se aprecian mucho, hay un grupo, viven en una privada, son gente muy querida en esa área de la Ciudad de México. Ahora vamos, y un gran periodista, honestamente, ahora vamos con el que sigue, que es Daniel Servite Montul. Sí, los fundadores del grupo Bimbo, su tío y su padre. ¿Quién no conoce a don Lorenzo Servitje? Que en paz descanse. Y él es hijo de Roberto Servitje. Daniel ha sido director general de Bimbo. Es la nueva generación que ha generado que Bimbo esté pues casi en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Es un hombre bastante bien preparado. Estamos hablando de solo lo mejor, apreciado Frank. Les dicen los panaderos del mundo porque ellos le compraron a David Perdue el grupo de panaderías de Sara Lee y de hecho ellos producen todo el pan para todas las cadenas de hamburguesas de Estados Unidos, Canadá y México. Hay que decirlo orgullosamente, ingeniero. Así es, Frank. Y bueno, el último quinto finalista, que realmente están por apellidos, por eso están en ese orden, no tiene nada que ver con preferencias, es Damián Cepeda, sonorense, senador, un hombre que fue de los redactores de la ley de revocación de mandato, gente muy claridosa, con principios de democracia, de justicia, preparado en la Universidad de Thunderbird. Todos ellos son gente con posgrado, que habla perfectamente el inglés, los 5, yo digo que hasta más idiomas, y son gente que llevaría a México a un rumbo de ser el Singapur de las Américas. Menos que eso, la verdad, Frank, con estos talentos no hay necesidad. Ahora, si tú le das más abajo, por favor, Frank, puedes participar dándole clic en algo que dice eSurvey para que vea la gente cómo te lleva a la encuesta que estamos haciendo los mexicanos hoy. Más de abajo 5, de esto. Hasta mero abajo. Bajas despuesito de Damián Cepeda, viene el enlace para con este hospedaje en Estados Unidos votar quién es el que marca tu preferencia. ¿Por qué? Porque vamos a placear, a generar debates, a que presenten su plan de México. Ahí donde dice decide, ¿estás bien, Frank? Sí, abajito. Aquí dar clic. Pícale abajo y te va a abrir una página que es la que están usando hoy los mexicanos. Ese enlace, al picarlo, sí, disculpa, estoy algo lento porque estamos en vivo para algunos mercados, ingeniero. Muy bien. Aquí está, perfecto. Vas hacia abajo. Voy a abrir la toma.
y aquí dice Start para empezar. Y me imagino que ya eliges a los que de tu Así es, dale preferencia. Start. Digo, no lo tienes que hacer frente a todos, pero ahí vienen los 5 candidatos y tú simplemente dices quién es el mejor para presidente de México 2024, 2030 y escoges a uno de los 5. Pues me gustaron 3 de los 5. Y la verdad, todos están muy bien, ingeniero Lozano. Hay que... Bueno, pues, ¿qué es lo que buscamos, apreciado Frank? Que en medio de todo este debacle internacional, que a mí me gustaría que le dedicáramos unos minutos, porque era parte de la agenda que tú propusiste para este programa, pues es la llegada de tropas rusas a Nicaragua, la presencia terrible ya hasta de rusos en México, una verdadera ya descaro de una alianza con los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como es el caso de Cuba, Venezuela, y que, Frank, solo gente de este tamaño que acabamos de presentar aquí es la que puede resolver el rumbo que tiene México. Son gente que conoce perfectamente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Pero si quieres platicar, Frank, porque a mí sí me preocupa mucho también el avión que saliendo del Chaifa, aeropuerto Felipe Ángeles, se ha demostrado que el único vuelo internacional es para traer cubanos y venezolanos. Pero ahora resulta que ese avión, queriendo ir al aeropuerto de Argentina, fue detenido porque traía terroristas iraníes que salieron de México, Frank. Pero sería muy bueno platicar qué está pasando ahorita en la geopolítica para que nuestros paisanos sepan que todo lo que hemos venido diciendo de que México se está volviendo un aliado del comunismo mundial se ha ido cumpliendo al pie de la letra y que o nos ponemos las pilas los mexicanos o esto ya está marcado su destino. Ser un país como Nicaragua, como Venezuela o como Cuba. Así es, ingeniero Lozano, y tienes en la imagen al teniente coronel Oleg Shurov, que está asignado como director para Nicaragua de las misiones de entrenamiento de inteligencia y ataque. Recuerda que Rusia no ataca solamente con armas de fuego. Rusia ataca con armas químicas a sus enemigos. Ha enfermado de cáncer, a ponerlos al borde de la muerte a periodistas, a espías ingleses, a militares, y Vladimir Putin no se toca el corazón. Si la gente investiga, bueno, nada más vean las fotos de Ucrania. ¿Cómo tiene Ucrania? Bueno, Vladimir Putin ya mandó todo ese equipo. Hay, de acuerdo a las agencias de inteligencia, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, hay más de 150 oficiales rusos que hablan perfectamente español, que están dando entrenamiento a todos los centroamericanos para que cuando se integra una caravana, no son migrantes buscando empleo, ya llevan una asignación, llevan una misión política. Y aquí está básicamente el jefe de la Unión Soviética, el jefe que está a cargo de todas las operaciones, y básicamente él ya hizo los acuerdos. Ahora, estas fuerzas invasoras en Nicaragua de rusos son comandos de alto nivel. Son comandos que tienen alta preparación en todo tipo de supervivencia. Supervivencia militar quiere decir que ellos te hacen un arma de cualquier cosa y matan a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier condición, y tienen un entrenamiento para escapar en cualquier situación. O sea, no estamos hablando de gente improvisada. Y este es el mapa, y está en ruso,
el mapa que se ha proporcionado, que han obtenido las agencias de inteligencia, ve cómo llaman y Guatemala, como se dice en ruso. Ve cómo se dice, aquí está este país que está ahí, que fue una colonia mucho tiempo, que está en la península de Yucatán, se me fue el nombre ahorita, pero todos los nombres ya están en ruso, ya están allí asignadas las misiones, específicamente hablando para lo que ellos traen entre manos. Este es el edificio que se hizo en Nicaragua, de los 4 que hay, pero este es el comando principal de entrenamiento. Tiene hasta la bandera rusa, la bandera nicaragüense, y tiene en ruso y en español, que es el centro de operaciones de entrenamiento soviético para Latinoamérica. O sea, ahí se entrenan venezolanos, cubanos, mexicanos. De hecho, a muchos soldados mexicanos, cuando mandaron víveres a Cuba en la pandemia, también mandaron soldados escondidos en los barcos. ¿Qué pasó? De Cuba los mandaron, los recogió un navío o un avión, no sé qué haya sido, ruso, y los llevaron a entrenarlos y los entrenaron en la guerra, en el ataque a Ucrania. Imagínate cómo regresa esa gente lista para atacar. Ya todos los nicaragüenses llaman a Daniel Ortega un miserable traidor, porque aquí lo importante para los mexicanos es que este miserable traidor, pues fue el que fue defendido por López Obrador para que se parara en los eventos de la Cumbre de las Américas. Recuérdate que fue avalada su 4ª reelección por parte del gabinete mexicano, no se diga el señor López, y tenemos que entender los mexicanos que ante la presencia en Ucrania de la OTAN, ¿qué es la OTAN? La Organización del Tratado Atlántico Norte, que con motivo de la Segunda Guerra Mundial se organizó para tratar de lidiar con gente pues tipo Hitler, que quisiera tener avanzadas de conquista en otros países. Bueno, Vladimir Putin dice, si ustedes se están metiendo en Ucrania, al sur de Rusia, pues ¿por qué yo no me meto al sur de Estados Unidos? Exacto. Entonces, México es una víctima de la geopolítica con toda la anuencia de la 4T. De esta dictadura castrochavista. O sea, México cayó en manos de una comunidad internacional que busca instalar el comunismo y que ataca cualquier cosa que vaya en favor de la libertad y la democracia. Y en ese sentido, Frank, lo que hemos venido diciendo desde hace años de lo que iba a ocurrir en México y que lo peor que pudo haber hecho México fue haber dejado a López Obrador consolidar esta presencia rusa y al rato China en su territorio, pues fue un error histórico en el que, Frank, tenemos que decirles a nuestros compatriotas, probablemente ya estamos tarde. Probablemente el destino de México ya está señalado y Estados Unidos tiene suficientes problemas para protegerse ellos y sus intereses como para pensar que nos vayan a venir a salvar. Y seremos la Venezuela del Norte, seremos la Cuba continental, seremos la gran Nicaragua. Y eso, Frank, que mucha gente nos decía, es que ustedes dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. El lobo ya está en casa de los mexicanos y van a saber, Frank, a mí me gustaría que le platicaras a la gente qué significa vivir en una dictadura castrochavista o comunista, porque sabemos cómo actúa lo que era la KGB rusa, como sabemos cómo actúa el G2 cubano. A ellos les importa poco principios, tradiciones, porque ellos ven a México
como un objetivo de guerra, como un blanco bélico. Y eso no perdona el que la gente diga, es que me convencieron de dejar las urnas vacías. Así es, ingeniero Lozano, y lo más preocupante es que están atravesando de 500 a 700 mercenarios entre rusos, guatemaltecos, gente pues de infinidad de países, nicaragüenses, o sea, hay todo un collage de gente, pero ya entrenados en estas filas, que vienen a México precisamente no con una misión de encontrar un trabajo, no con una misión de encontrar lo que es, pues, una estabilidad familiar. No, ingeniero Lozano, esto trae ya mucho trasfondo en el sentido de que mientras que la gente avanza por las caravanas vía tierra para distraer a la opinión pública, el grupo ruso que pretende, y nosotros lo anunciamos en el programa donde se avisaba los antecedentes del viaje de López Obrador a Cuba y Centroamérica, allí anunciamos que iba a haber un acuerdo militar para vigilar el Golfo de México y el Caribe. Bueno, es este acuerdo al que se llegó y al que quieren llegar para estacionar equipo militar con 1,500 misiles y sus lanzacohetes en el estado de Sonora. Nadie sabe cómo van a entrar, nadie sabe si ya están dentro de México, nadie sabe de qué manera sería todo el operativo, pero de lo que sí se habla es que tristemente Vladimir Putin está haciendo patentes sus amenazas. Al que ayude a Ucrania, lo vamos a bombardear. Y pues sí, realmente sí lo han estado bombardeando. Entonces, porque ya han hecho amenazas en varias fronteras de Europa. Y déjame y te muestro esta imagen que es una de las que más preocupa a Estados Unidos, y es en el sentido de que aquí en la planta de Lockheed Martin se produjeron estos lanzacohetes llamados Javelin. Estos lanzacohetes llamados Javelin tienen la capacidad de que integran como parte de un cañón, ahí ya los ves en uso en Ucrania, pero a la vez tienen la facilidad de que si se tiene algún problema, los soldados se bajan del cañón y pueden portar el lanzacohetes desde su brazo y seguir atacando y operar desde un celular o desde la tableta, una tableta, el cañón, o sea, el cañón sigue caminando, sigue avanzando, sigue atacando, y esos cohetes son hechos aquí en Atlanta, en la Lockheed Martin, que hace los bombarderos, como el que mostramos al principio del programa, que le pidieron a la película de Top Gun, que se hizo en San Diego nuevamente, que no sacaran todas las funciones del avión, porque precisamente ese avión está por entrar en operación allá. Este otro misil, Vladimir Putin tiene una mente tan enferma, este misil es ruso y se llama Satanás, Satán. Y Vladimir Putin los acaba de mandar a la Iglesia Ortodoxa rusa a que le den la bendición, porque estos misiles ya los estacionaron en todas las fronteras de Rusia con Europa, Ucrania, y vienen 30 misiles de este tipo a Cuba. Tienen, nomás por ver el tamaño, imagínate el alcance, lo que ves al frente es una cabeza nuclear con una burbuja capaz de destruir a Nueva York y 5 estados a la redonda,
con un solo lanzamiento de este tipo de misil. Imagínate el peligro. La OTAN ya está haciendo sus operaciones de entrenamiento en todas las fronteras de Europa. Ya están preparando, o sea, lo que a mí me frustra de los medios es que no dicen que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial, pero nadie quiere tocar el tema, nadie quiere decir nada. Rusia lanzó un satélite de inteligencia hace algunas semanas para tomar inteligencia de Estados Unidos y la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, y luego lo explotó en el aire, ya que obtuvo toda la información, y también Estados Unidos, bueno, también Rusia lanzó estos tanques de rayo láser para atacar a la aviación norteamericana. ¿Qué tienen estos tanques? Desactivan toda la comunicación del avión y queda inoperante hasta para tripularlo y manejar las condiciones de vuelo. A ese nivel está Ingeniero Lozano en este momento. Así es, Frankie. Y bueno, creo que hoy, con este programa, Frank, a mucha gente le va a quedar mucho más claro el rompecabezas que nosotros veníamos armando. Te recordarás, y estamos hablando de un programa probablemente de hace 8 meses, que dijimos que qué tenía que hacer Marcelo Ebrard en Moscú, que nadie podía entender que anduviera teniendo que visitar directa y personalmente Moscú para comprar vacunas. Y dijimos que seguramente el tema de las vacunas anti-COVID que se le iban a comprar a Rusia, pues era una excusa para tratar temas de otro tipo, porque tú una compra de vacunas la haces desde el internet, que evidentemente a nadie nos sonaba lógica la presencia de Ebrard en Rusia. Seguramente se tocaron estos temas para entender la dinámica de por qué López Obrador tenía que tomar todos los estados importantes estratégicamente, Sonora, Sinaloa, etcétera, Oaxaca, que son los que permiten la movilización de misiles, de armamento y ya todas las aduanas controladas militarmente, Frank. Entonces, todo esto que le hicimos saber a nuestros compatriotas, que a lo mejor les sonaba como eventos aislados, inclusive el propio Tren Maya, que podría servir para mover tropas en el Istmo, para poder hacer movimientos del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, era porque realmente lo que estábamos decidiendo los mexicanos, cada día que enfrentamos al señor López, que se sonríe en forma cínica, pero que estuvo en Cuba, como bien lo documentamos aquí, pues no iba a Cuba nada más a recibir una medalla, iba a hacer acuerdos militares porque los mexicanos decidieron estar en el lado de la historia de los países comunistas, de los países que van de aliados con Rusia. Eso era lo que estaba decidiendo la gente el 10 de abril, el día que dejó las urnas vacías, abstención activa, terminas y te vas. No era una decisión de si le hacías el caldo gordo a López, era si decidías en qué parte de la historia quedaba México. Y México ahorita se ha posicionado por esta agenda movida por Rusia, Venezuela y Cuba, no por López, no por Morena. Ellos son viles títeres, pero los mexicanos hoy deben de hacerse conscientes del riesgo que estamos asumiendo como país a la hora que Morena sigue invadiendo todo el territorio nacional. Porque Ebrard estuvo en Moscú, López estuvo en Cuba, se aprobó y apoyó la 4ª reelección de Daniel Ortega, se le da bombo y platillo al ejército venezolano,
que hoy ocupa hasta hoteles de la Sedena. Y ahí nuestros patriotas, soldados de la Sedena, del Ejército Nacional, tienen que preguntarse, o el himno nacional tiene valor o ya lo perdió, porque dice con todo claridad, maciosare un extraño enemigo, enemigo que hemos visto al seguir la agenda extranjera por parte de López, que no obedece a los intereses de los mexicanos, sino solamente como un territorio que le sirve a los intereses internacionales del comunismo. Así es, ingeniero Lozano, y mira, mientras ahorita me recordaste una imagen que me mandaron del ejército mexicano, y mientras te la encuentro te muestro que básicamente pues lo que es los soldados ucranianos, te quería explicar, mira cómo desmontan ellos lo que es el lanzacohetes. Básicamente el compañero con el otro artefacto que trae en la mano colgando, siguen operando el tanque y el tanque sigue atacando. Y es un arma que le causó mucha letalidad a Rusia, pero Estados Unidos no tomó la precaución de mandar suficientes baterías que son especiales para operar estos lanzacohetes. Y básicamente Rusia está muy enojado y el Pentágono va a mandar 4,000 baterías más para reforzar estas armas, pero eso es lo que obligó a Putin a acelerar el envío de espías y mercenarios a México para cobrar su venganza. Ahora, ya todas las fronteras de los países europeos con Rusia, ya tienen apuntados sus cañones hacia la frontera rusa. La tensión está a un nivel exorbitante y en México, que va a ser el escenario de la disputa de esta guerra caliente, esta no va a ser una guerra fría, esta va a ser una guerra caliente porque México va a ser la venganza de Putin hacia los Estados Unidos, Gilberto, y la gente no lo toma en cuenta. Ve los lanzacohetes, ve nada más Estados Unidos ya lanzó todos sus submarinos nucleares a sus costas para defender el Estados Unidos continental, que es lo que es la parte del país, Alaska y el archipiélago de Hawái, el archipiélago japonés, el Golfo de México. La situación está altamente tensa, ingeniero Lozano. Ahí nos metió Richard Nixon, que por cierto, hoy fue liberado el que cometió un atentado contra Ronald Reagan y fue recluido en un hospital mental. Bueno, ya no vale ni la pena mencionarlo, ya está muy grande. Pero, Frank, mira, a mí me gustaría hacer un comentario, Frank, si me permites. Claro, ingeniero. Porque la gente puede estarse cuestionando ante estas fuerzas tan poderosas del mundo, a México, ¿qué le toca? Pues veamos lo que está pasando en Colombia. Es un empresario, Gustavo Hernández, el que le está haciendo frente a Petro para tratar de que Colombia no caiga en manos de lo mismo que cayó en México con Morena. O sea, porque la gente pudiera pensar que no hay nada que hacer. No, los países son capaces, si su pueblo está organizado y unido, pueden ser capaces de resistir el que se pisotee su territorio por permisos que se dan las cúpulas, como en este caso el traidor de Ebrard, el traidor de López, el traidor de Alfonso Durazo y toda la 4T, que son vendepatrias, que vendieron a México a un juego mundial, pudiendo ser un país neutral. Y Frank, yo por eso pregunto, y hemos puesto ya una fecha límite, Frank. La fecha límite de Frena es el 15 de septiembre. ¿Y qué va a pasar de aquí al 15 de septiembre?
que si el crimen está organizado, la geopolítica y los partidos están organizados, ¿a qué horas nos organizamos el pueblo de México? Y hemos generado una campaña que se llama La Patria es Primero. Y estamos viendo si somos capaces, los mexicanos, de unirnos en grupos de WhatsApp frena en cantidades equivalentes a 5 millones de mexicanos. Y te voy a decir las cosas como son, Fran. Aquí no queremos tener héroes ni mártires, ni tampoco andar luchando si somos una minoría. Si para el 15 de septiembre no organizamos 5 millones de mexicanos, sálvese quien pueda, Frank. Y el grito podría ser el 15 de septiembre: ¡viva México! ¡Viva su libertad! ¡Viva su justicia! O también el grito puede ser: sálvese quien pueda, porque estamos contra el tiempo, Frank. Nosotros estamos haciendo la tercera y última llamada, porque así fue la de la revocación de mandato, así fue la de junio del 2021, y la verdad es que nos agarraron dormidos, nos agarraron con una oposición buena para nada, nos agarraron como un terreno de carne de cañón donde la gente puede ser engañada de hacerle creer que la abstención puede tener un calificativo como activa y que en lugar de promover el votar, se promovió el no votar, que se quiso manejar como una protesta en la que millones de mexicanos fueron engañados y hoy se están dando en la cabeza. Y los promotores callados no dicen, porque Frank, estas imágenes que tú estás poniendo no las vas a ver en ningún noticiero nacional. No las vas a ver en Milenio, ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en ningún medio que pueda platicar lo que verdaderamente está pasando en México y por qué habemos gente que estamos ya en un nivel de desesperación, queriendo despertar a los mexicanos, que ahí en la Lagunilla o en el centro histórico de la Ciudad de México dicen: al cabo en México no pasa nada. Pero decía Porfirio Díaz, en México no pasa nada hasta que pasa. Y cada día, Frank, todos los indicadores que a lo largo de los programas hemos visto tú y yo, pues mucha gente podrá decir que si teníamos el manual o parece que estuviéramos de parte del plan de trabajo, pero todo estaba en la agenda del Foro de Sao Paulo, esa agenda de beligerancia que tiene la dictadura castrochavista para invadir del Río Bravo para abajo y atacar a los Estados Unidos. Así es, ingeniero Lozano. Así es que ahí sí tiene sentido ver a López despreciando la Cumbre de las Américas, dándose el lujo de pedir que si no van los dictadores asesinos, él no va. Todo tiene sentido ya para el mexicano de darse cuenta que estamos ante un traidor a nuestro país. El señor López es un traidor que ha vendido a México junto con la gente de Morena y con la condescendiente complacencia de una oposición que parece simulación. Y realmente, ingeniero Lozano, lo peor de todo es que, como tú dices, no hay peor mentira que ignorar la verdad. Y realmente el gobierno tiene la obligación, ingeniero, qué bueno. México, el gobierno, dado que usa nuestros recursos, nuestros dineros, tiene la obligación de mantener en detalle informado al pueblo de México. Esta mañana me llegó un video de un grupo de soldados en un batallón donde ellos duermen en el piso y anoche con una tormenta todo era una situación inundada, sus ropas, sus armas. Lamentablemente el video fue bloqueado
por alguien, ya no te lo pude traer al aire, voy a tratar de rescatarlo y estas situaciones están sucediendo más a menudo. La gente se queja de por qué el ejército no hace nada contra el narco. El ejército tiene muchas veces el armamento en mal estado, las municiones mojadas, y cuando llegan a enfrentarse al narco, tristemente no pueden hacer frente, ingeniero Lozano, y como tú bien lo sabes y lo has informado, han tenido que huir, porque no les queda otra alternativa. Y todavía peor, Frank, esta perversidad de haberle quitado la bravura al ejército mexicano, de hacerles creer que correr humillados, replegados, escondidos, como los hemos visto, fue parte de un plan orquestado para bajarle esa bravura al ejército mexicano. Esta semana se descubre que es la propia oficiales de Marina que vendieron uniformes al crimen organizado, Frank. Uniformes oficiales de la Marina. Que les regaló Estados Unidos, ingeniero. Que les obsequió Estados Unidos a la Marina. Así es. O sea, hoy estamos tocando fondo y este asunto de los abrazos, ahora sí lo va a entender la gente. ¿Qué es lo que quieres? Doblega tu ejército, dóblalo para que no ponga peros a la hora que vea aquí una invasión rusa, cubana y venezolana. Si corretean gente con palos al ejército mexicano y los has acostumbrado a los abrazos, a decirles que el crimen organizado son seres humanos, ya les cortaste y los castraste. Y con esa castración va perfectamente alineado con el objetivo de que México sea simplemente un territorio para esta conflagración mundial en donde los mexicanos, muchos, deberán recordar que fueron cómplices de permitir que López continuara. Hay que decir las verdades como son, Frank. Jesús Silva Herzog Márquez dijo: la complacencia de ni siquiera revisar los errores tan grandes que hemos cometido como sociedad y como oposición es para que aprendamos. Esconderlos debajo de la alfombra nos lleva a seguir cometiendo el mismo error. Y aunque muchos de mis compañeros de Frena me dicen: Gilberto, ya no insistas con ese tema, dale vuelta a la página. No, Frank, porque entonces ¿a qué horas aprendemos? ¿A qué horas decimos: tengo la grandeza para aceptar que me equivoqué y ahora sí tengo que escuchar la voz de la verdad? Y la voz de la verdad la tienen los ciudadanos. No va por México, no esas organizaciones que están parte de los partidos, no es parte de los políticos. Tenemos que ser los ciudadanos los que pongamos barbas a remojar, nos organicemos y tenemos hasta el 15 de septiembre. Búsquenme en el 81 11 15 11 34 para que me ayuden a organizar este ejército de resistencia al comunismo en México. Y así es, ingeniero, estoy tratando de rescatar parte del material que me mandaron los soldados mexicanos, una serie de fotos e imágenes de humillación. ¿Qué más te puede decir esta foto, ingeniero Lozano, comparada con esta que saca la Secretaría de Marina en la prensa, a esta que sacan la realidad de lo que sufren cuando llegan al terreno de guerra? Un grupo de narcos desarmando a un oficial de Marina y igualmente desarmaron a 35 soldados, ingeniero Lozano. No me logré salvar todas las fotos, me hackearon y me borraron las demás, pero era algo absurdo, humillante y hasta para ponerte a llorar. ¿Qué te dice esta foto, ingeniero Lozano?
No, que ya se dobló, o sea, ya se perdió estrategia, se perdió coraje, se perdió valor, se perdió patriotismo, hemos perdido hasta la dignidad. Frank, mira, el día de ayer en el Estado de México, 10 muertos y 7 heridos, una masacre. Después un comando armado en motos acuáticas asaltan a turistas en Cancún. Se mete un grupo armado a San Cristóbal y hace y deshace en la ciudad. Frank, estamos llenos de masacres, estamos llenos de muerte. Es terrible lo que está pasando y todo esto son 3 años y medio, casi 45 meses de López Obrador, día con día, desmantelando las instituciones mexicanas como un... Te perdí, ingeniero, no te escucho. Recordarás aquella expresión de López Obrador que dijo que a él le convenía que tronaran los pozos petroleros de Pemex. O sea, para él la destrucción, lo digo cuando era candidato, la destrucción le viene bien. Y él ha destruido el orgullo de la institución castrense de México, de la Marina, ha destruido todo, todo. Y no puedes entender con qué lógica alguien puede decir, terminas y le sigues, porque le va a seguir. Tristemente, ingeniero Lozano, se nos ha agotado el tiempo y realmente es escalofriante. López Obrador desmantela el ejército mexicano, la Marina, para hacer una mala guardia nacional llena de inmigrantes y maleantes, perdóname, para dejar que Rusia la comande y manipule al pueblo de México a su antojo y desde allí convierta sus intereses de atacar a Estados Unidos. Y dime, ingeniero Lozano, solo para cerrar, ¿quién crees que va a poner la sangre en este comportamiento de López de convertir a México en enemigo de Estados Unidos? Pero no es México, es el manipuleo de Rusia. ¿Quiénes crees que vamos a poner la sangre? Los mexicanos, Frank, desafortunadamente, y por ello tenemos que ser muy claros. Si México dice por el dedo de Dios se escribió, tiene que vivir décadas de dictadura, porque eso es lo que el pueblo quiere, eso va a tener. Y a mí me duele mucho, Frank, pero ya hablaremos el 15 de septiembre si el grito es sálvese quien pueda o viva México y sacamos adelante, porque es increíble que aquí se presenten más notas de cómo va a estar el Mundial de Fútbol, de lo que está pasando, que está amenazando la integridad de nuestras familias y nuestras vidas. Muchas gracias, Frank. No, gracias a ti, ingeniero Lozano. Para los mexicanos, Dios bendiga a México. Dios bendiga a todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana o antes, y el ingeniero Lozano tiene algo importante que decirnos. Ingeniero Lozano, te recuerdo que extraoficialmente el 15 de septiembre se espera el desalojo de los 34 agentes de la DEA de la Ciudad de México, deportados por López Obrador. Triste, pero ya está dada la orden desde Rusia para López Obrador y todo indica que la va a cumplir. Caray, Frank, pues qué tristeza. Frank, a seguir luchando. Solo pierde quien ya se rindió. Dios los bendiga. Gracias, ingeniero. Dios te bendiga a ti y estamos en contacto y que Dios te bendiga mucho. Y bueno, a todos nuestros mexicanos, y como lo dije en un programa anterior, si no nos quieren escuchar, no hay problema, pero después no se quejen, porque aquí sí se les habla con la verdad.
Gracias, ingeniero Lozano. Buenas noches. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.